Bien, vamos a otro tema. Más de 180.000 familias de clase media han sido beneficiadas con un subsidio habitacional desde que se creó este programa en el año 2011. Debido a la pandemia, el gobierno ha flexibilizado algunos aspectos para la postulación de este año. Entre ellos, ha eliminado la exigencia de la preaprobación de un crédito hipotecario y se van a aceptar además algunos documentos vencidos. Queremos profundizar en cómo optar a este beneficio. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Para eso estamos con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por este espacio. Muy buen día. A ver, primero, antes de preguntar por las medidas y la flexibilización, le quiero preguntar cuánto ha afectado el coronavirus en que la gente postule o no postule, tenga en carpeta, en mente el poder postular o no postular un subsidio a la vivienda, porque uno pensaría que a lo mejor más gente que antes sin subsidio iba a optar una vivienda, opte por esto, por una precarización en su situación económica, pero también gente que a lo mejor se desiste porque cree que va a ser muy engorroso en el marco de una pandemia. Claro, lo primero es poner a la mesa que estos son subsidios que duran 21 meses, son casi 2 años de tiempo. Entonces, justamente alcanzaría, que es lo que todos esperamos, ¿no? Que se vayan recuperando, ojalá la economía hacia fines de este año, de modo que quienes obtuviesen el subsidio tengan un tiempo suficiente para poder vitrinear. Y por lo mismo, que una de las medidas que hicimos que recién se presentaba muy bien, ¿no? El no exigir una preaprobación bancaria, entendiendo que hay muchas personas, familias que hoy día probablemente están afectadas de manera muy fuerte con pérdidas de empleo o con reducción desde sus ingresos. De modo que para este llamado, que parte este próximo viernes 15 de mayo hasta la primera semana de junio, no le vamos a exigir ese documento. Otro punto que es bien importante también, que es primera vez que se va a hacer una postulación que va a ser 100% online, de modo que no es necesario que los postulantes tengan que ir a los distintos servicios del país, de Arica a Magallanes. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Que esto es bien interesante. Para quienes postularon, por ejemplo, el año pasado en el último llamado, se les va a hacer una especie de postulación tipo muy parecida al esquema, por ejemplo, que utiliza el Servicio de Impuestos Internos para la declaración de impuestos, de modo que no tengan que volver a hacer los mismos documentos, volver a hacer, ¿cierto?, o dedicarle tiempo a eso, de modo que les llega vía mail y si es que las personas están de acuerdo, ¿cierto?, con su postulación, obviamente con un clic lo pueden hacer. Para quienes van a postular por primera vez, va a estar todas las documentaciones online, así que esas son también parte de las modificaciones, flexibilizaciones que tenemos ahora justamente dentro del contexto de esta pandemia. Ahora, estamos en un periodo donde puede variar harto la situación económica de cada una de las familias en poco tiempo. Hoy día muchas personas están resintiendo lo que pasa con el coronavirus y a lo mejor la situación presupuestaria está más delicada. Usted me dice que no se está pidiendo la preaprobación porque la apuesta es a que en los próximos meses haya una recuperación y esas mismas familias sí puedan optar a este beneficio, pero ¿cómo la gente sabe si es elegible o no es elegible? Porque a lo mejor dicen, yo hasta el año pasado tenía una realidad, hoy día tengo otra, ¿me aceptarán, no me aceptarán? ¿Cómo se hace esa postulación? ¿Cuáles son los requisitos? Aquí de nuevo, los requisitos es tener sobre 18 años. Si uno es chileno va a estar con el carnet de identidad. Si alguien es extranjero, que probablemente no están escuchando, es necesario tener la residencia definitiva. Esto tiene 3 tramos y esto es bien importante. Ahora ya entrando un poco en materia al programa en sí mismo, ¿no? Esto es para comprar una vivienda nueva, puede ser una vivienda usada o si alguien tiene un terreno, poder construir en su terreno. Se entiende que es para alguien que no tiene, o una familia que no tenga otra casa, ¿cierto? Esto es para quienes por primera vez van a optar para su vivienda. Los 3 tramos, el primer tramo es para compras de vivienda hasta las 1.000 UFs, el segundo hasta las 1.400 UFs y el último tramo hasta las 2.200 UFs, algo así como 63 millones de pesos. ¿Cuáles son los otros requisitos? La verdad que son bastante acotados los requisitos. Tener el ahorro mínimo de acuerdo a los tramos. En estos casos son 30, 40 y 80 UFs. Toda la información obviamente está en la página del Ministerio de Vivienda y sí contar con el registro social de hogares, ¿cierto? Que muchos hogares en el país lo tienen afortunadamente, ¿eh? Pero a quienes no lo tengan es un trámite que se pide en la municipalidad. 60% para el primer tramo, 80% para el segundo y 90% para el tercero. Por eso que obviamente se le domina este programa con apoyo, ¿cierto?, a segmentos emergentes, a segmentos medios, porque es un porcentaje bastante grande de la población que afortunadamente sí puede postular a estos programas.
Ya, y el registro social de hogares finalmente va a ser el que dé la clave de si las personas son elegibles o no, pensando en que cumplan con los requisitos. Hay gente que se queda fuera, por ejemplo, porque sus ingresos son superiores a los que plantea este programa, o hay otras causas por las que alguien podría quedar fuera y finalmente no conseguir este subsidio. Exacto, aquí el registro social de hogares, ¿cierto? Es como es el umbral para poder definir si es que alguien desde los ingresos o desde la capacidad financiera de alguna manera, ¿no? Si bien no es absolutamente lineal, pero es más o menos, hasta hogares que tienen ingresos en conjunto, ¿no? Entre 1.100.000 hasta 1.200.000 pesos de ingresos familiares. De modo como recién lo comentamos, es un abanico que es bastante grande de personas. Entonces, tener más de 18 años, no contar con otra vivienda, el ahorro mínimo y con el registro social de hogares de acuerdo a los tramos que se plantean. Y como recién lo mencionaba, ¿no? Para una compra de una vivienda nueva o una vivienda usada o construir en algún sitio. Se puede aplicar en cualquier parte del país también. Entonces es un instrumento que es bastante flexible y como lo comentamos, dado que la duración son cerca de 2 años, la verdad que da bastante flexibilidad para ir operando, como recién se mencionaba al inicio de la nota. Este es un programa que ha beneficiado a más de 180.000 familias en torno a 9 años. La verdad que es bastante amplio, bastante masivo. Se puede aplicar, por ejemplo, en programas de integración social que ha salido mucho en el país, como también, como insisto, como viviendas antiguas que cumplan obviamente con los requisitos de la cartera, de modo de dar bastante flexibilidad. Y se compone con el ahorro, ¿cierto?, inicial de la familia, con el subsidio que entrega el Estado para quienes son los beneficiarios, y se complementa o con ahorro o con crédito. Y bueno, obviamente lo que recién conversamos, de que dado que hay muchas familias que podrían estar o verse afectados con lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente, es que sacamos la exigencia de la aprobación bancaria justamente para que no sientan que entonces justo en este momento estoy imposibilitado, y con toda la mirada, ¿no?, de que esperemos que de aquí a unos meses más, una vez que nos vayamos recuperando, obviamente muchas de estas personas también puedan recuperar sus ingresos económicos. Ya, o sea, quienes postulen hoy día igual van a quedar sujetos a que más adelante puedan efectivamente contraer un crédito hipotecario, digamos. En algún momento va a llegar esa evaluación, pero no es un requisito hoy día para postular. Por lo Exacto, no es ni requisito ni puntuación, y eso es bien importante. Aquí las puntuaciones que siempre nos preguntan, bueno, ¿y quién queda primero, quién queda después? Tiene que ver con el ahorro histórico, ¿cierto?, con que hayan demostrado que es el ahorro que tengan, también con la parte más bien de la composición familiar, cuántas personas son, ¿cierto?, la mirada social, y de alguna manera también la antigüedad. Aquí, en este llamado, que es el tercer eje modificatorio, vamos a dar un puntaje bastante alto para quienes han postulado 4 veces o más, que muchas veces se nos pregunta o se nos cuentan y se entiende, ¿no?, con algún reclamo. Mira, he postulado muchas veces a estos programas y no me resulta. En este caso vamos a dar una puntuación bastante alta para quienes lo han hecho varias veces, de modo que también la perseverancia tenga su premio. Subsecretario, ¿qué pasa con la oferta de viviendas? ¿Qué pasa con la construcción de las viviendas? Sabemos también que la construcción en términos generales ha sido un rubro que ha estado golpeado por el coronavirus, que es una pandemia que en Chile está hoy día partiendo. Nadie sabe en el fondo hasta cuándo va a durar esta crisis ni cuánto se va a profundizar. ¿Cómo se va a garantizar que esas viviendas existan el día de mañana, que se siga construyendo para que la gente que postula hoy día tenga su casa el día de mañana? Bueno, hemos observado a lo largo del país, ¿cierto?, en estos 2 meses, afectaciones en distintas industrias y en el mundo de la construcción también. Como voy a hablar la primera parte como cartera. Como cartera hemos sacado un paquete bien amplio de medidas para que el efecto del COVID incida de la menor manera posible justamente en los desarrollos de las construcciones. Desde anticipos para las empresas, una serie de protocolos, ¿cierto?, desde las inspecciones técnicas de obra, ocupando mucha tecnología para los pagos y los avances hacia los distintos proyectos, donde se podrán imaginar que sí hemos visibilizado que cierta ralentización es, por ejemplo, algunos programas del Ministerio que son de mejoras de viviendas, de reparaciones. Se entiende que nadie quiere que alguien que no pertenezca al grupo familiar, ¿cierto?, por mucho que le venga a arreglar la vivienda, adentro, obviamente eso tiene algunas afectaciones, pero afortunadamente lo que son las construcciones mismas de las viviendas asociadas al Ministerio, muchos han logrado avanzar y de muy buena manera, donde se afecta un poco más cuando entran las cuarentenas.
salen las cuarentenas, nuevamente vuelven con mucha fuerza estos proyectos. Perdón, ¿y cuando hay cuarentena se tienen que paralizar las obras definitivamente? La verdad que tenemos varios mecanismos para poder incentivar, de modo que incluso cuando hay cuarentenas con algunos permisos especiales, lo hemos hecho en varias regiones. Pero lo que intentamos aquí, obviamente, es el gran foco de poder cuidar la salud de las personas, como afortunadamente las cuarentenas, por lo pronto, ¿no? Son periodos relativamente acotados, lo hacemos solo en obras muy excepcionales. El resto, una vez que se levantan las cuarentenas, vuelve con toda la fuerza. Afortunadamente, que cuando hacemos los análisis comparativos como cartera, por ejemplo, en abril del año pasado, 2019, con el abril de este año, 2020, donde uno dijera ya se verá unas afectaciones muy grandes, los proyectos de la cartera han seguido, que son, la verdad, decenas de miles de viviendas en el país, han seguido la mayoría de muy buena manera. Así que también que se ha discutido y qué está pasando con la cartera, ¿cierto? Que si algún proyecto se están ralentizando, paralizando, le queremos dar la tranquilidad que la mayoría de los proyectos de vivienda del país siguen avanzando bastante bien y la cartera sigue con mucha capacidad, ¿cierto?, tanto técnica como con el pago financiero de todos los viernes, así que no debieran verse afectados casi ninguna de los calendarios. Y lo otro que también se cuestiona o se pregunta, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con la cantidad de subsidios del Ministerio? Debido al COVID, ¿se acortan, no se acortan? Ha salido algo en la prensa, ¿cierto?, que tal vez de posibles reducciones de presupuesto de las carteras como la que me toca representar. La tranquilidad es que todos los programas y las postulaciones a los subsidios y el mismo número de subsidios del año se mantiene tanto para lo que hablamos hoy día, para segmentos medios, para arriendo, para comités de vivienda también, que tenemos otros programas, como también para todos los proyectos de integración social. Así que afortunadamente la cartera sigue con toda la fuerza y sí poder transmitir que junto con intentar de que incida lo menor lo posible, ¿cierto?, el efecto del COVID, ya estamos trabajando con un volumen bastante grande de proyectos, de modo que esperemos que así sea hacia el último cuatrimestre. Ojalá que tengamos la capacidad de volver a levantarnos, que dentro de ese paquete de medidas reactivadoras el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esté disponible para no solo entregar grandes beneficios sociales, sino que también poder apoyar en la reactivación económica y creación de fuentes de trabajo en el país. Subsecretario, para quienes nos están viendo a esta hora, que tienen la duda de si pueden o no postular, que no saben los requisitos, ¿dónde pueden encontrar toda la información? ¿Cómo se hace la postulación? www.minbu.cl. Ahí están todas las informaciones y no solo del programa, y le agradezco mucho este espacio, ¿cierto?, de la postulación para segmentos medios, que como recién les comentaba, parte el próximo día viernes, sino que para todos los otros programas que tenemos, tanto para comités de vivienda como para las postulaciones de arriendo, que nos han preguntado mucho ahora último, y de nuevo para que se queden todos bastante tranquilos. Se mantiene el mismo calendario, los mismos formatos, las mismas cantidades, y las afectaciones del COVID nos obliga, y creo que como corresponde, incluso para ir ajustando y flexibilizando, de modo que las familias no sientan que ahora ya no pueden postular o que no van a tener oportunidades. Para reforzar, estos subsidios duran casi 2 años, de modo que se animen a postular y que quienes lo llegasen a ganar, a pesar que puedan tener dificultades económicas hoy día, es un tiempo suficiente para poder recuperarse y poder vitrinear y tener la mejor opción de acuerdo a los anhelos y capacidades de cada una de las familias del país. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ver cómo se van dando esas postulaciones a partir del día viernes. Que le vaya muy bien. Le agradezco mucho. Muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día.